Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el ingeniero Félix Mamani, docente de la asignatura de Física 1, paralelo G. Bien, siguiendo con el programa de la materia, vamos a referirnos esta vez a la parte de cinemática de una partícula como un capítulo 2 del programa de la materia. Al referirnos a cinemática de una partícula, el primer concepto que acá vamos a considerar es el movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido con las iniciales MRU. En este caso, para analizar problemas de este tipo, se utiliza la formulita de que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Sabiendo que velocidad es vector y también distancia o desplazamiento también es un vector. Y sabemos que el tiempo es un escalar, ¿no? Entonces, todo este proceso se lleva con velocidad constante, es decir, de que el objeto recorre distancias iguales en tiempos también iguales. Una forma de aclararnos este concepto también es mediante gráficas. Por ejemplo, si graficamos distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Directamente en este caso la gráfica va a ser una recta creciente, ¿no? Ahora, si graficamos velocidad con respecto del tiempo, ¿no? En este caso, sabiendo que la velocidad es constante, ¿no? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, esta velocidad no cambia, va a seguir siendo la misma. Y ahora, si queremos hallar el área hasta un determinado tiempo, pues lo que vamos a hacer es de que para hallar esta área va a ser equivalente a la distancia total recorrida, ¿no? Fácilmente se demuestra esta relación ya con ejemplos numéricos. Bien, entonces para aclarar mucho mejor el concepto de movimientos rectilíneos uniformes, vamos a analizar precisamente el siguiente ejemplo. Acá se tiene tres casitos, ¿no? El caso A, el caso B y el caso C, ¿no es cierto? Donde estos casos aparecen en los puntos, acá estoy definiendo el punto P y este es el punto Q. Además, se conoce de que la distancia entre estos dos puntos, entre P y Q, esta distancia es 800 metros, es dato, ¿no? Pero también va a ser dato las velocidades de los móviles, ¿no es cierto? Por ejemplo, A se está moviendo con velocidad constante, aquí estamos tomando en cuenta el dato, de 10 metros sobre segundo. B tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo, y el caso C, que se acerca en sentido contrario, tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se pretende calcular en este problema? Si quiere calcular el tiempo hasta que el móvil B esté justo al medio entre A y C. En otras palabras, decimos hallar el tiempo hasta que B equidiste de A y C. ¿Qué indica eso? Acá, como ustedes podrán imaginarse, ¿no es cierto?, como el casito B tiene mayor velocidad, a medida que vayan moviéndose, B va a ir adelantándose al casito A, ¿no? ¿No es cierto? Va adelantándose, pero por otro lado, C también va avanzando. Y va a haber un momento donde el caso A, ¿no es cierto?, va a estar a una cierta distancia X de B, y también el caso C va a estar a una cierta distancia del caso B, es decir, también la misma distancia X. Entonces, lo que se quiere en este problema es calcular el tiempo que va a transcurrir desde este instante, ¿verdad?, hasta este instante. ¿Qué tiempo ha pasado? Sabiendo que, acá les aclaro, de que en un cierto instante o al mismo tiempo, si ustedes quieren, por el punto P pasan el caso A y el caso B, pasan juntitos en este instante. Ya tienen velocidades. Y justo en ese mismo instante también, en el punto Q aparece el caso C, ¿no es cierto? Justo en ese mismo instante, donde las velocidades en este caso obviamente son
son diferentes para los casos, ¿no? Estas velocidades que llevan estos móviles, ¿no?, son constantes, no cambian por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, para resolver este problema, vamos a ir planteando ecuaciones para cada uno de los móviles, ¿no?, haciendo ya la solución. Pero antes acá determino las distancias. Por ejemplo, para el caso A, la distancia recogida del punto P hasta este lugar va a ser x1. Para el caso B, la distancia recogida va a ser x2, ¿verdad? Y para el caso C, la distancia recogida hasta este punto va a ser x3, ¿no? En función de esas distancias, ya podemos definir ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para el caso A, este casito, esta distancia x1, ¿cómo la definimos? La vamos a definir directamente considerando la distancia x1 recogida, velocidad del caso A multiplicada por el tiempo. Si consideramos esta formulita, ¿no es cierto? Si de esta relación despejamos la x, ustedes notarán de que el tiempo va a pasar al otro lado a multiplicar a la velocidad v, ¿no? Y la ecuación va a quedar precisamente de esta forma. Pues, por lo tanto, la distancia x1 va a ser igual a la velocidad del móvil A multiplicado por el tiempo, llamamos como ecuación 1. Ahora bien, ¿qué pasa para el móvil B? También tomamos en cuenta esta distancia x2, ¿no? Entonces esta distancia x2 para el móvil B va a ser igual a la velocidad de B precisamente, a la velocidad que tiene este casito B. Acá notamos de que sigue moviéndose, obviamente, ¿no es cierto? La velocidad que tiene el caso B también multiplicada por el tiempo, ¿no? Ahora, para el casito C, o sea, la distancia recorrida x3 para el caso C, de igual manera, aplicamos la formulita velocidad con tiempo. Pero esta vez va a ser velocidad del caso C multiplicado en este caso por el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto importante que hay que considerar es de que el tiempo para los tres móviles va a ser el mismo, ¿no es cierto? El tiempo empleado, por ejemplo, por el casito A desde este punto hasta acá, ¿no es cierto? Va a emplear un tiempo t, también B va a emplear hasta acá un tiempo t, pero también el caso C va a emplear el mismo tiempo t cuando se encuentre en este instante, el casito C, ¿no? O sea que el tiempo para los tres móviles es el mismo, ¿no es cierto? Pero acá, como podemos notar, estas ecuaciones, si bien tenemos tres ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas, ¿no? Las incógnitas son, por ejemplo, x1 no conocemos, x2 no conocemos, x3 no conocemos. Pero aparte de ello, tampoco conocemos el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente, para combinar con estas ecuaciones, vamos a tener que buscar algunas relaciones más, ¿no? Y esas relaciones que vamos a buscar va a ser a través de distancias, ¿no es cierto? A través de distancias. Entonces, en las distancias podemos realizar lo siguiente. Estos términos con estos términos. Esta x se va a simplificar con esta x de acá, ¿no es cierto? Y vamos a tener nada más que x1 menos x2 más la distancia d. Entonces vamos ordenando. Notamos de que x2 pasando al otro lado con signo positivo va a ser 2x2. Acá copiamos x3 y este x1 pasa al otro lado con signo menos. Va a pasar con menos x1. Y en lado derecho solamente se queda la distancia, ¿verdad? Vamos a llamar ecuación 4. Ahora sí, ya podemos combinar las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces acá indicamos de que la ecuación 1, 2 y 3 vamos a empezar en la 4, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos 2, en vez de la x2 reemplazamos la ecuación 2, velocidad del caso B multiplicado por el tiempo, acá está, más tenemos x3, ¿verdad? Pero x3 es igual a velocidad del caso C multiplicado por el tiempo, y menos, acá, según esta ecuación, nos indica x1. Pero x1 es igual a la velocidad del caso A multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, acá notamos de que ya puede notarse la incógnita, es decir, el tiempo. Entonces, de estos tres términos factorizamos el tiempo, y en paréntesis vamos a tener esta expresión, ¿no?
2 velocidad de B más velocidad de C menos velocidad de A, igual a la distancia. Entonces, de esta ecuación, tiempo ya se puede despejar. Entonces, tiempo despejando, vamos a tener la distancia de, sabemos que, o notamos de que este paréntesis está multiplicando el tiempo al tiempo, y si está multiplicando todo este paréntesis va a pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Y vamos a tener 2 veces velocidad de B más velocidad de C menos velocidad de A. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, una vez que se tiene la fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar ya directamente datos, ¿no es cierto? Esta distancia D, conocemos, nos indica que es 800 metros. Acá, 2 veces la velocidad de B. La velocidad de B es 15, ¿no es cierto? Más la velocidad de C, nos indica que es 20, y menos la velocidad de A, que es 10, ¿no? Pero todo está en metros sobre segundo, si es velocidad. Entonces, analizando unidades, acá notamos de que haciendo extremos y medios, se va a simplificar metro con metro, ¿no? Y segundo va a subir al numerador. Por lo tanto, haciendo esta operación, ustedes también pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto? 800 dividido entre toda esta expresión de acá, y el resultado da 20 segundos. O sea que va a transcurrir un tiempo de 20 segundos hasta que estos móviles, inicialmente en esta posición, ¿no es cierto?, estén luego en esta otra posición. Hasta que el móvil B, les repito, esté al medio de A y también esté al medio de C, donde estas distancias van a tener que ser las mismas. ¿Está claro? Bien. Por otro lado también vamos a tomar en cuenta ya el concepto de aceleración, donde esta vez la velocidad ya no es constante, sino más bien va a ser variable, ¿no es cierto? A medida, en este caso, que va a transcurrir precisamente el tiempo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de aceleración, entonces, en los apuntes que les he enviado, está deducido las 3 fórmulas importantes, ¿no? Estas 3 fórmulas importantes, en este caso, son, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, la velocidad final es igual a la inicial más aceleración multiplicada por el tiempo, ¿no? La otra fórmula es de que la distancia x es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más el 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. La otra formulita, también deducida, es de que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicada por la distancia x. Pues obviamente también esta fórmula se puede utilizar con el signo menos de la aceleración, ¿no es cierto? Por ejemplo, si existe una desaceleración, es decir, donde disminuye la velocidad de un móvil, entonces acá también se puede operar también con menos, acá también con menos, acá también con menos, ¿no? Dependiendo si el caso tiene aceleración positiva o tiene aceleración negativa. ¿De acuerdo? A ver, para ir aplicando estas formulitas, vamos a analizar un ejemplo, ¿no? Y a la vez combinando con velocidad constante, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta la posición de dos casitos, ¿no? Donde esta vez, nuevamente, vamos a considerar estas distancias, o estos puntos más bien. Acá va a ser el punto P, acá va a ser nuevamente el punto, llamaremos Q, ¿no? Ahora bien, en un cierto instante vamos a tomar en cuenta de que un casito A que se encuentra en el punto P empieza, indicaremos a moverse, ¿no es cierto? Indicamos este es el caso A, donde en este instante la velocidad inicial de A va a ser directamente igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando empieza a moverse este casito, ¿verdad? En el punto Q aparece un otro caso, ¿no? Este otro caso vamos a tomar en cuenta que se acerca, obviamente, viene en sentido contrario, llamaremos el caso B. Pero cosa de que el caso B
tiene una cierta velocidad, ¿no? Vamos a dar un dato más adelante, ¿no es cierto? Pero cuando, en este instante, empieza a moverse el casito A, les repito, aparece en ese mismo instante el caso B en el punto Q, precisamente moviéndose con una cierta velocidad. Acá indicaremos con 8 metros sobre segundo. Por si acaso, esta velocidad vamos a asumir que es constante, ¿no es cierto? Hablando en este caso para el caso B. Mientras que el caso A empieza a moverse con una cierta aceleración, ¿no? Y la aceleración con la cual empieza a moverse este casito, vamos a tomar en cuenta que es de, por ejemplo, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, por otro lado vamos a dar como dato esta distancia entre los puntos P y Q, ¿no? Esta distancia, llamaremos otra vez distancia D. Esta distancia vamos a asumir esta vez que es de 200 metros, ¿no es cierto? Es de 200 metros, ¿verdad? Ahora bien, desde este instante, ¿no? Les repito, en el punto Q aparece el caso B con una velocidad constante de 8 metros sobre segundo, y en ese instante empieza a partir del casito A en el punto P. Esta distancia entre P y Q es conocida 200 metros. Ahora bien, las preguntas van planteadas de la siguiente forma. Por ejemplo, indicamos, inciso A, decimos hallar el tiempo de encuentro. Hallar indicaremos el tiempo de encuentro, ¿no? O el tiempo de cruce, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Es decir, acá mostrándoles directamente si el casito A va a ir avanzando poco a poco, va a ir aumentando su velocidad, B también se acerca, ¿no es cierto? Vamos a asumir de que en este punto ambos se cruzan, ¿no? Es decir, este es el casito A, sigue moviéndose hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero esta vez el casito A en este punto va a tener una cierta velocidad de A, ¿no? Lo cual también se puede calcular. Mientras que el caso B, vamos a asumir de que está ya justo en este punto también, moviéndose hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero la velocidad del caso B va a ser siempre la misma, ¿verdad? O sea, no va a variar esta velocidad, es velocidad constante, ¿no? O sea, si acá tenía velocidad de 8 metros sobre segundo, en este lugar el casito B sigue teniendo esa velocidad de 8 metros sobre segundo, es constante. Pero eso no ocurre para el caso A, el cual si tiene una aceleración, a medida que vaya avanzando, va a ir aumentando su velocidad cada vez más y más, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces, lo primero que queremos hallar es el tiempo de encuentro. En otras palabras, el tiempo que ha transcurrido desde este instante hasta este instante, ¿verdad? Bien, inciso B. Hallar, diremos, distancias recorridas. Hallar indicaremos distancias recorridas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la distancia que va a recorrer el casito A desde el instante en que se mueve hasta el lugar del encuentro, es decir, hasta acá, vamos a indicar una distancia recorrida XA, ¿de acuerdo? Mientras que la distancia recorrida por el casito B, este es el casito B por ese caso, ¿no es cierto? Desde el punto Q hasta el punto de encuentro, en este caso va a ser una X, una distancia más bien XB, ¿no? Entonces, aclaramos bien esas distancias, ¿no? O sea, en el inciso B nos pide que calculemos la distancia XA y la distancia XB, ¿de acuerdo? Bien, nos planteamos una pregunta más, ¿no? Esta pregunta que planteamos es hallar velocidad de A, hallar, indicaremos velocidad de A, ¿no es cierto? O sea, de este casito, hasta el encuentro, ¿no? O hasta el cruce, si ustedes quieren, hasta el encuentro. En otras palabras, si va a ir aumentando de velocidad este casito A, cuando está en este lugar, ¿no es cierto? ¿Qué velocidad tiene? Esa velocidad también queremos calcular. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces ya está planteada las preguntas y lo que vamos a hacer es ir resolviendo inciso por inciso. ¿No es cierto? A ver, entonces, indicamos haciendo la solución. Indicamos la solución. A ver, en primer lugar, plantearemos ecuaciones. Más antes vamos a plantear una ecuación, indicaremos, por ejemplo, a ver, para el móvil B, ¿no? O sea, para este móvil que aparece en el punto Q, ¿no? Si hacemos en función a distancias, acá nuevamente voy a colocar la distancia recorrida por este móvil, estamos llamando XB, va a ser igual a la velocidad de B, ¿no es cierto?, multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Puedo llamar una primera ecuación, ¿no es cierto? Ahora, también vamos a plantear una otra ecuación para el móvil A, o sea, para este móvil, ¿no? El cual tiene esta vez aceleración. Entonces, en cuanto a aceleración, la distancia que va a recorrer, notamos de que va a ser el XA, porque colocamos XA, ¿no es cierto? Pero además, tomando en cuenta esta formulita vamos a aplicar, ¿no? Aplicamos la formulita, vamos a tener que esto es igual a la velocidad inicial, en este caso de A multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Pero más el 1/2 aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, acá notando que parte del reposo el móvil A, ¿no es cierto? Entonces, directamente este término se va a hacer 0, ¿no? Pero además, esta XA, esta distancia XA, va a ser posible expresar en función de esa distancia total y de esta distancia XB, ¿no? Es decir, esta XA también va a ser lo mismo, es decir, la distancia D, ¿no es cierto?, menos en este caso el XB, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1/2 aceleración multiplicada por el tiempo cuadrado. Esta ecuación llamaremos ecuación 2. Ahora sí, ya podemos combinar las ecuaciones 1 y 2, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, decimos 1, vamos a reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Entonces, en la ecuación 2 tenemos la distancia D menos XB. Pero en vez de la XB vamos a escribir velocidad de B multiplicado por el tiempo, y esto es igual a 1/2 aceleración multiplicada por el tiempo cuadrado, ¿no? Ahora, notamos de que en esta ecuación conocemos la distancia de velocidad de B se conoce y aceleración se conoce. La incógnita es el tiempo. Pero acá tenemos tiempo cuadrado, acá tenemos tiempo. O sea, vamos a despejar el tiempo, que es lo que buscamos inicialmente, vamos a llegar a una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, si lo vamos ordenando, vamos a tener, por ejemplo, 1/2 aceleración tiempo cuadrado. Si lo llevamos todo hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, más la velocidad de B multiplicado por el tiempo y menos la distancia D, ¿verdad? Y esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Estamos ordenando esta ecuación, este término lo traemos al lado derecho con positivo, la distancia D lo traemos al lado derecho también con negativo, ¿no? Ahora, si vamos empezando datos, aceleración conocemos, velocidad de B conocemos, distancia D conocemos. Entonces, lo que vamos a tener es 1/2 aceleración, está dada con 2 metros sobre segundo. Si empezamos 2 nada más, vamos a olvidar unidades, multiplicada por tiempo cuadrado, más velocidad de B en este caso sabemos que es 8. 8 multiplicado por el tiempo, más la distancia D. Pero D en este caso es 200, ¿verdad? Y esto es igual a 0, ¿no es cierto? Y de acá notamos en este término de que 2 con 2 se puede simplificar, y vamos a tener tiempo cuadrado, ¿no es cierto?, más el 8t menos 200. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos que resolver esta ecuación en segundo grado, ¿no? ¿De dónde queremos despejar el tiempo? ¿Cómo despejamos el tiempo? A ver, entonces, aplicamos la formulita. Acá decimos resolviendo, ¿no? Recordamos esta fórmula de la ecuación en segundo grado y vamos a tener acá el tiempo, ¿no es cierto? Esto es igual a menos 8,
más menos, acá la raíz cuadrada, ¿verdad? Acá de 8 al cuadrado, menos 4. Acá A es 1, ¿verdad? Multiplicado por C, en este caso, menos 200. ¿No es cierto? Y dividido entre 2 veces el término A, pero A otra vez en este caso es 1, ¿verdad? Entonces ya en operaciones vamos a tener el tiempo T, acá tenemos el menos 8, haciendo operaciones dentro de la raíz cuadrada. Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no? O sea, operan 4 por 1 por menos 200, acá suman con 64 directamente, ¿no? Y sacan su raíz cuadrada. ¿Cuánto da esa raíz cuadrada? Ustedes también pueden operar. Da 29.89. ¿De ese valor? A ver, vayan comprobando, por favor. ¿Sí? 29.89 es toda la operación que sale acá, ¿no? Incluso sacando ya la raíz cuadrada. En el denominador, 2 por 1 sabemos que es 2. ¿No es cierto? Ahora bien, una vez que se tiene esta expresión, solamente nos va a interesar aquel resultado positivo del tiempo, ¿no? El cual podemos obtener directamente con el signo más, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener menos 8 más el 29.89, ¿verdad? Dividido entre 2. Realizamos esta operación y de esa forma ya vamos a poder calcular el tiempo que buscamos, ¿no? Les repito, ustedes también pueden hacer esta operación. El resultado da 10.69 segundos. De ese valor, lo vayan operando, ¿no es cierto? Hacemos esta operación y nos da este resultado. O sea que el tiempo que va a transcurrir hasta que los dos móviles estén justamente acá en el encuentro o en el cruce, si ustedes quieren, desde este instante hasta este instante, va a transcurrir un tiempo de 10,69 segundos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora entonces respondemos al inciso A. Respondemos al inciso B. El inciso B nos pide que calculemos las distancias recosidas, ¿no? Podemos esencialmente calcular las distancias recosidas por el caso B, ¿no? Para ello vamos a acudir a la ecuación 1, ¿no es cierto? Estamos ya respondiendo al inciso B. Entonces decimos, de la ecuación 1, ¿qué dice la ecuación 1? Vamos a copiar la distancia xb, nos indica, es igual a la velocidad de b multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces acá xb, la velocidad de b, conociendo, es un dato, sabemos que es 8 metros sobre segundo, vamos a multiplicar por el tiempo que acabamos de calcular, 10,69 segundos, ¿verdad? De acá eliminamos segundo con segundo y este resultado nos va a dar en metro, ¿no? Y multiplicamos 10,69 por 8. Ustedes también pueden hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Y da 85.52. ¿Están de acuerdo? Esa es la distancia recogida por el casito B hasta el punto del encuentro, ¿no? Ahora bien, también calculamos la distancia recogida, en este caso para el caso A. Decimos para A. Pero para este casito A, ¿no es cierto? Esta distancia XA, podemos directamente hallar de la relación de esta distancia XA, ¿no? De la distancia D, entre los puntos P y Q, menos en este caso el XB. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? De que la distancia XA vamos a calcular, esta B sabemos que es 200 metros, ¿no es cierto? Menos el XB, pero ese XB ya lo calculamos. Estamos hablando de 85.52 metros. Nos hacemos esta diferencia, que 200 menos 85.52, el resultado da en este caso 114.48, ¿no? Hablando en metros. Ustedes también pueden comprobar este valor, ¿no es cierto? De la XA. Entonces, de esa manera hallamos las distancias XA y XB, ¿no?
en el inciso, en este caso B. Finalmente nos pide que calculemos la velocidad del caso A hasta el encuentro, ¿no es cierto? Es decir, ahora sí calculamos esta velocidad del casito A hasta el punto del encuentro. Bueno, acá voy a continuar, indico inciso C. ¿Cómo hallamos esta velocidad? Vamos a aplicar una de las fórmulas también del movimiento uniformemente variado, donde la velocidad, decimos, del caso A es igual a la velocidad inicial del caso A más aceleración multiplicado por el tiempo. ¿Verdad? Es decir, analizando este casito exclusivamente ahora. Pero sabiendo nuevamente de que parte desde reposo, esta velocidad va a ser directamente cero, ¿no es cierto? Y vamos a tener la expresión velocidad de A es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Ahora, como aceleración es dato y tiempo también ya la calculamos, pues vamos a reemplazar datos directamente. La aceleración de A es 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que hemos hallado es 10.69 segundos. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos de que vamos a simplificar un segundo con un segundo y ese resultado nos va a dar en metros sobre segundo. Está haciendo esta operación, 2 por 10,69, ese resultado es 21.38 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta es la velocidad adquirida, en este caso por el casito A, justamente hasta el punto del encuentro. ¿No es cierto? De toda esa manera, jóvenes, ustedes también pueden ir ya calculando, ¿no? En este caso, estas operaciones, aplicando directamente las fórmulas de movimientos rectilíneo uniformemente variado en este caso. ¿No es cierto? Entonces acá, en el ejemplo que hemos hecho, hemos haciendo un breve resumen, el casito A es el que se mueve con aceleración, ¿sí? Y el caso B es el que se mueve esta vez con velocidad constante, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que al plantear ecuaciones, obviamente, acá ya van a ser ya diferentes, ¿no? Ya no es todo con velocidad constante, tal como hicimos en el primer ejemplo, ¿no? Si bien el casito B tiene velocidad constante, entonces directamente aplicamos la formulita, velocidad de B multiplicado por el tiempo. Pero no podemos aplicar esta fórmula similar para el caso A, porque tiene aceleración. ¿Qué significa que tiene aceleración? Significa de que la velocidad de este casito va a ir aumentando cada vez más y más a medida que transcurre el tiempo. No es constante. Lo que sí es constante es esta aceleración. ¿No es cierto? Entonces ahora, jóvenes, vayan interpretando esas tres formulitas, en este caso que les indiqué, ¿verdad? Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? No sé si hay alguna consulta, jóvenes, antes de hacer un breve descanso. ¿Se entiende este ejemplo? En los apuntes que les he enviado mediante la plataforma Moodle, también está resuelto algunos ejemplos, ¿no? También vean los ejemplos, obviamente no es este mismo ejemplo, no son los mismos ejemplos que estamos haciendo acá en estas clases. En los apuntes están diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Entonces también vayan analizando esos ejemplos que están en los apuntes, ¿no es cierto? También de acuerdo a ello vayan, con esa base que van a tener, también entonces vayan aplicando a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, para que, les repito, vayan memorizando más que todas las formulitas, ¿no? Ustedes saben de que en física se aplica más que todo fórmulas, ¿no es cierto? Pero al hacer ejemplos, ustedes van a ir ya de por sí memorizando esas formulitas,
No es necesario de que en el día del examen se lleven en una hojita todo el formulario, no, no va a ser necesario, ¿no? Les repito, a medida que vayan resolviendo problemas, de por sí se les va a ir grabando o memorizando, en este caso, esas fórmulas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, no sé si hay alguna pregunta de este problema que hicimos, antes de darnos un breve descanso. ¿Está entendido? Sí, se ha entendido. Ya. Nos damos un breve descanso, jóvenes, y de unos 10 a 15 minutos, ¿ya? Y después de eso vamos a entrar ya a la parte de la caída libre de los cuerpos. ¿Están de acuerdo? Está bien, Inge. Entonces, jóvenes, se conectan al mismo enlace, ¿ya? Y dentro de 15 minutos vamos a continuar. ¿De acuerdo? Inge, una preguntita. Dígame. Resulta que como hemos puesto las clases de hoy de 6 hasta, bueno, hasta la hora que vamos a avanzar, Sí, sí. tengo clase a las 7:30, va a chocar con su clase. Ya no se preocupe, esta clase que estamos pasando ahora está siendo grabada, ¿ya? O sea, directamente lo puede ver más tarde, no sé, a las 9, a las 10, lo puede ver. Esta clase, te repito, está siendo grabada. ¿Listo? Inmediatamente les voy a mandar el link para que vean toda la clase en su integridad de hoy día. ¿De acuerdo? Ya dije, muchas Gracias, gracias. Inge. ¿Ya? Una preguntita más acerca del laboratorio. ¿Qué rato vamos a empezar a hacer? Bueno, les daré la información en la clase del día viernes, que se va a hacer el laboratorio. Ya les voy a ir preparando ya la primera clase o primera prueba, como se dice, ¿no es cierto? Que va a ser teoría de errores más que todo. ¿Ya? Entonces les indicaré el día viernes, en la clase que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Acerca del laboratorio. ¿Ya? Sí, Sí, sí. Inge, Bien, gracias. un descanso de 15 minutos y luego volvemos. Bien, les agradezco, jóvenes. Gracias.